Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia. La verdad que es una tarde muy especial porque la realización de este libro llevó un tiempo importante y muchísimo trabajo a diputado Luis Zapac. Yo soy colaborador de él y realmente ha significado, no solamente desde el punto de vista intelectual, un esfuerzo, sino también desde la cuestión emotiva por haber trasladado al papel lo que significa la vivencia directa de estos acontecimientos que, como está en el prólogo del libro, no se trata de una visión de un historiador, sino de alguien que ha tenido el contacto directo con los hechos. Y esta tarde se da la posibilidad, en un evento tan importante como la Feria Internacional del Libro, de presentar esta obra, que es un recorrido emotivo, racional y pasional de los hechos que han hecho la historia de la provincia de Neuquén y que están situados especialmente en la historia del movimiento popular neuquino. Así que una jornada muy especial, y la verdad también agradecer al ingeniero Pedro Salvatori, que gentilmente se ha brindado esta posibilidad de ser él quien presente en los términos correctos seguramente a los contenidos de este libro. Así que buenas tardes para todos y lo dejo ya con el ingeniero Pedro Salvatori. Perdón, yo primero quiero hacer una aclaración. Tuvimos un inconveniente, porque ustedes me van a tener que creer que el libro existe. Porque Educo lo publicó, lo imprimió en Buenos Aires, se portaron bárbaros, la gente de Educo realmente es muy predispuesta, pero falló el transporte. Y el viernes a la tarde todavía estaba en Buenos Aires. Por supuesto no suspendimos la presentación porque la agenda de la feria es muy ajustada y no había más lugar y ya estaban impresos los folletos de presentación. Así que le pedimos disculpas. El libro por ahora es virtual, pero a partir del lunes o más tardar el martes en el stand va a estar. Y nos vamos a acordar de quienes estuvieron acá y va a estar a precio más barato. Pedro, adelante. Primero, muchas gracias a todos los presentes y a todos los que están interesados en esta obra que refleja la realidad del Neuquén de hoy. Yo me traje una ayuda de memoria, no se asusten, pero creo que no puedo cometer errores porque el libro es difícil, sociológicamente hablando y políticamente hablando, más cerca de la iglesia. Hola, hola. Ahí está. Quiero contarles que cuando el diputado, ingeniero y tantos otros títulos, Luis Felipe Zapac, en una reunión en la cual asistí para hacer una presentación sobre el plan operativo de energías alternativas, él como presidente de la Comisión de Energía, Hidrocarburos y Comunicaciones de la Honorable Legislatura Provincial, de una parte la noticia bomba: Pedro, ¿no me presentarías el libro en la feria del mes de septiembre? Yo calculé cuánto tiempo faltaba para septiembre y dije, mira, sí, porque había tiempo, pero además porque era para mí un honor y era para mí un compromiso. Y no quiero dejar de cumplir con este honor y este compromiso porque en rápida sucesión desfilaron por mi cabeza los años de la juventud, de la adolescencia, diría yo, de Luisito. Hace poco. Hace poco, evidentemente, nuestra juventud lo dice. Y como lo conozco acabadamente, sé de su capacidad, de su perseverancia y brillante inteligencia, no dudé un instante. Y aquí estoy. Yo egresaba de la Universidad del Sur y él ingresaba. Hizo una carrera muy corta y brillante y volvió a su Neuquén, porque tiene un entrañable amor por Neuquén. Yo definiría sin temor que es una verdadera pasión. Y aquí, permítase
semera licencia, su juicio equilibrado, la excelencia de sus opiniones, a lo que ahora, a pesar de su juventud, se suma la mira prolífica desde el punto de vista de la política y también académica, lo ha convertido en una persona de consulta permanente, tanto a nivel del Poder Ejecutivo Provincial como de la legislatura y también de instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades. Pero al margen de su actividad como docente, él es doctor en ciencias sociales, ingeniero industrial, legislador. Es un notable estudioso, una personalidad muy relevante, con la innata vocación de escritor de gran fuste. Su primera incursión en los libros fue cuando yo terminé la gobernación, en 1991, y publicó El Neuquén que viene, un libro de gran éxito editorial. En el año 1997 publicó El dinosaurio amarillo. Estando en el COPADE, el Plan 2020, crisis y oportunidad para Neuquén. En coautoría, ese fue Ramón Martínez Guarino, el director de la obra, pero participamos. Bueno, no. Elaborado en el COPADE en 1997. Blanco Server, Neuquén, crisis informática y fin del milenio. En 1999, este libro le cursó el de Zapaj al Líbano, de Zapaj del Líbano a Neuquén, genealogía de una pasión, en el 2008. Y por último, yo el último que tengo registrado acá, Los Veneadores del Alto Neuquén, historia social y desafíos en la modernidad del año 2011. Pero ahora, con este nuevo libro, Volver al Neuquén que viene, presenta un material renovador, polémico, donde a la crisis económica que nos pega muy fuerte a los argentinos y por ende a Neuquén, nos sumerge en un análisis sociopolítico que para todos, fundamentalmente para los jóvenes, es motivo de compromiso con optimismo, ya que tiene una visión partidaria crítica, pero abre un interrogante sobre el futuro de ese partido distrito, el futuro del MPN, que nos ayudará a comprender mejor el origen de nuestra votación neuquina. Y su texto va a provocar, sin lugar a dudas, controversias, debates en todos los sectores relacionados con la política. Sin duda, la influencia de los pioneros del MPN, fundadores del partido, en estos 52 años que han transcurrido, han hecho crecer tremendamente a Neuquén, pero por encima de las obras materiales, y aquí le robo el pensamiento a Luis, y del progreso que él ha significado, esos pioneros tienen el mérito de que con su audacia y espíritu de innovación fijaron las bases de una transformación increíble, en una sabia combinación de identidad con justicia social, haciéndonos ver cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestras obligaciones, defender nuestra autonomía, el federalismo, nuestros recursos naturales, además de proteger solidariamente a los más humildes, a los más carenciados, a los que más necesitaban. En una palabra, tienen el mérito de ser los maestros que diseñaron desde aquel entonces la impronta y la personalidad neuquina, y además conquistaron
al pueblo de Neuquén. No cabe ninguna duda de ello, porque es un sentimiento que se ha internalizado en el corazón. Cuando hablo de los 52 años transcurridos, no puedo dejar de decir en el orden personal que este humilde partido de distrito, al cual ha estudiado profundamente Luis Zapac en este nuevo libro, no perdió nunca una elección a gobernador. Es el único que tiene gobierno en la Argentina, que supo enfrentar a figuras que como nada menos Frondizi, Perón, Alfonsín, Menem, de la Rúa e inclusive a los Kirchner ganaron. Y que también es uno de los pocos partidos que elige sus candidatos y autoridades partidarias a través de elecciones internas. Mientras que muchos se llenan la boca hablando de libertad, de democracia, de consenso, pero lo hacen entre pocos, en reunión de cúpula, entre gallos y medianoches, en trasnochadas mesas de café, pero sometidos al dedo gordo del que manda más de turno. Ya termino. Ánimo. La historia política de la provincia de Neuquén, que conocemos a través del relato de escritores, de académicos, encuentra en este libro una versión diferente, pues tiene enfoques de prospección futurista, analizando escenarios varios y diferentes porque son posibles, con una mirada de encontrar lógica de la política y además tratando de explicar el devenir de nuestra sociedad, de nuestras comunidades que conforman el sistema que expresa nuestra Constitución Nacional, porque el contrato social que nos cobija a todos es nuestra Constitución. Y se trata entonces de explicar en cada una de las distintas etapas y procesos históricos que nos tocó vivir, con distintos gobiernos, siempre del mismo signo en cada una de ellas, y nos introduce en una realidad insoslayable que debemos transmitir a las generaciones que nos sucedan para que fortalezcan siempre la identidad y la independencia del movimiento popular neuquino y ser así dignos continuadores de nuestros mayores, pero también deben ser audaces y creativos innovadores para ayornarnos en función del nuevo signo de los tiempos y también de las novedades modernas de este milenio que nos toca vivir. Nadie puede negar que esta es una época especial. Estamos venciendo las distancias y el tiempo. Hablamos de aldeas globales, donde la electrónica, la informática, la telemática, las computadoras, la internet, nos ponen a todo el mundo al alcance de la mano. Estas transformaciones alucinantes y las que veremos superan cualquier fantasía. Y la única forma que tenemos es aprender con H estos procesos para que la creación y difusión de las ideas y conceptos permita valorar toda la multitud de datos e informaciones casi instantáneas que nos cuesta seguir. Ese es el mérito de este libro. El mérito de este libro del hijo mayor del fundador principal del Movimiento Popular Neuquino y por todos, Felipe Zapac, reconocido como el arquitecto que diseñó el Neuquén y la transformación moderna. Por lo tanto, Luis fue testigo viviente de un gran esfuerzo realizado por toda una generación para prevalecer
por encima del poder de los agentes económicos, de los intereses, de las intrigas políticas y de las influencias que tuvo que soportar Neuquén, que siempre fue un bocato de cardenales para la nación o para el exterior. Para finalizar, hablando ya de este libro, que está compuesto de fascículos que van a ser editados hasta fin de año, sé que quiere sobreponerse a los desvíos cometidos, porque hemos cometido errores. Tenemos que reconstruir un nuevo movimiento popular con la misma moral de crecimiento, con las mismas banderas, con la justicia y la inclusión social, con sensibilidad, con eficiencia, con honradez, superando aciertos y errores, y derrotar el pesimismo de que aquellos que pretenden convencernos y nos vaticinan un futuro sombrío, que nos critican sin ser capaces de construir alternativas superadoras. Este libro los invita a participar entre todos para trasladar el optimismo del renacer, demostrando a todo el mundo que estamos vivitos y coleando, y que cuando hacemos ruidos por las internas son chispas que en realidad indican que nos estamos reproduciendo. Finalmente, la verdadera lección que nos deja esta gran personalidad que es Luis en su obra es su compromiso, su mística y su vocación, la de avanzar siempre, interpretando al pueblo, analizar y debatir opciones contrapuestas para enriquecer nuestro acervo y poder prodigarnos siempre al lado de la gente. Yo siempre he dicho que la política es la más noble de las actividades del hombre, cuando se inspira en el bien común, pero que puede ser la más perversa cuando se motiva en bajas pasiones. Por todo lo expresado, por la amistad a esa ilustre familia de Zapac, representada por Luis, reitero que agradezco esta honra y distinción de hacer esta presentación y hacer honor al compromiso asumido ante el pueblo del Neuquén, porque el libro, en definitiva, Volver al Neuquén que viene, es regresar a las fuentes, de la mano del debate y de la discusión, pero siempre con la fuerza inapelable de las urnas en democracia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Primero, algunos agradecimientos. Empezando por la idea de la feria. Yo creo que esta feria es una iniciativa que nos hace muy bien a los neuquinos y a los argentinos también, porque es la primera vez que sale una feria así de esta envergadura al interior. Así que muchas gracias a los organizadores, al intendente, a los organizadores, a Jenny Fonfa, porque han hecho una contribución a la gente. A los que me ayudaron a construir este libro fue escrito por entregas semanales durante el año pasado y parte de este año en el sitio web neuquén.com.ar de mi amigo Rubén Caramuti, y que es editado por Adrián Gianetti. Así que a ellos un agradecimiento. Esta versión en papel que hoy no puedo mostrar es prácticamente igual, algún retoque por cambio de formato y nada más. Así que si alguno lo quiere leer, lo puede leer ya hoy, lo puede bajar en PDF o en HTML y lo pueden tener gratis. Ahora, si quieren hacer una contribución a la Fundación Felipe Zapac, les digo que pueden leerlo en papel. Y como hoy comentábamos con otros amigos, tener el libro en la biblioteca es distinto que tenerlo en la nube, ¿no? En la web.
Al equipo de colaboradores, empezando por Chacho, por mi esposa Violeta, por Lucas, que el único problema de Lucas es que nació 30 años después de Steven Spielberg, porque si no lo hubiera matado, nunca hubiera existido Spielberg. Y los muchachos que trabajaron conmigo, Marco, los Peñi, Nicasio y Lemunao, el Bocha Baeza con su muestra fotográfica tan espectacular que está en el stand. Les recomiendo pasar al stand para ver estas fotos, algunas muy antiguas, otras no tanto, así que a todos ellos mi agradecimiento. Bueno, en 1991 yo me presenté a candidato a gobernador y dije, bueno, ¿qué podría hacer si yo soy gobernador? Bueno, ahí escribí el Neuquén que viene. Fue una propuesta, Pedro era gobernador, así que supuestamente sería la continuidad del trabajo de él. Por suerte perdí, porque si hubiera ganado no hubiera seguido estudiando, no hubiera seguido la carrera académica, no hubiera escrito algunos libros. Bueno, mi vida hubiera sido distinta. Como estoy muy contento con mi vida, agradezco que no fui gobernador. No sé qué hubiera pasado. Neuquén no hubiera sido distinto, eso seguro. Y ahí planteaba, ya se veían, el libro todavía me quedan algunos ejemplares, ahí se veía ya, se empezaban a esbozar algunas situaciones que hoy son muy notables, cambios importantes. Cambios en la economía, los presupuestos que eran superavitarios empezaban a aparecer los rojos, nuevos actores sociales, aparecían sindicatos que habíamos fundado nosotros como ATEN, empezaban a ser ariscos, y bueno, pero todavía estábamos no había llegado la posmodernidad, todavía no se había mostrado con toda su espectacularidad la incertidumbre, los procesos contrapuestos, las minorías intensas y las mayorías debilitadas que hoy caracterizan a la política. Y bueno, pasaron 20 años, más de 20 años, y me pareció que era un momento de poder, tenía la sensación que tenía cosas para decir. En mi doctorado, estudiando por el costado la politología, la política, la politología es la ciencia de la política, y leyendo a los que habían escrito algo sobre Neuquén, especialmente gente de la universidad, algunos de los cuales me honra Mario Arias Uciarelli, que está acá, yo sentía que estaba faltando algo, no porque estén mal las cosas que escribieron ellos, de ninguna manera, no quién soy yo para criticarlo, pero sí parecía que los análisis que se hacía sobre el movimiento popular neuquino y la evolución de la provincia, le estaba faltando el enfoque semiótico, el enfoque de las palabras y los símbolos que hacen a la política, ¿no? Se analizaban esos textos, por ejemplo, recuerdo uno, Neuquén, la construcción de una sociedad, se analizaba la relación con el gobierno nacional, los actores políticos de la provincia, y se deducía, entre comillas, el MPN en función de estas cuestiones nacionales, ¿no? Los aportes que hacía Nación, las políticas populistas del gobierno nacional. Y yo sentía que esto le estaba faltando las cosas que se habían generado desde Neuquén, que no se pueden explicar desde Buenos Aires, ni desde la política nacional. O sea, la gesta que hicieron aquellos bolicheros, crianceros, pequeños comerciantes, obreros petroleros y ferroviarios, y en una Neuquén donde el 70% de la población era rural, hoy
es apenas el 15 o el 20% de la población rural. En aquella época era al revés la proporción. Y empezaron a aparecer imágenes y conceptos que no sé si explican la política, pero sí nos ayudan a entenderla, a comprenderla, ¿no? Hay una diferencia entre comprender y explicar, ¿no? Que es más o menos la misma diferencia que hay entre amar y hacer un análisis médico, ¿no? De la estructura de una persona. Y bueno, uno puede decir de una persona, medirle la presión, el peso y otras variables, pero cuando se ama o se odia es otra cosa, ¿no? Bueno, yo no pretendo explicar lo que pasó, pero sí intentar comprender algunas cosas. Y cuando nosotros decíamos federalismo, no era federalismo igual que el que decía el Chacho Peñalosa, ¿no? El Chacho o los otros grandes caudillos eran terratenientes, dueños de tierra, eran propietarios feudales, porque desde el punto de vista académico acá no se los trata como feudales, pero las relaciones de producción eran de ese tipo, y eran guerreros, armaban ejércitos. Y don Felipe y sus hermanos y sus colaboradores no eran terratenientes, ni tampoco armaron ejércitos. Lo que fueron, si podemos definirlo a Felipe de alguna manera, fue un patriarca. El patriarca es la otra imagen, ¿no? La del caudillo, el jefe guerrero. El patriarca es el que crea algo, crea una patria. Y bueno, ¿qué significó la imagen de don Felipe y sus hermanos, después enriquecida por sus colaboradores, porque crearon un mito, ¿no? El ingeniero Salvatori, Tosello, Forni y otros personajes importantes que hoy añoramos, ¿no? Hoy decimos, si estuviera Tosello, ¿no? Obras públicas sería otra cosa. Bueno, y si fuera intendente de Cutralcó, Simón Jalil, o bueno, cuando Pedro se ponía a laburar, la provincia parecía que se movía. Bueno, la gente puso contenido en eso. El otro significante importante es el MPN, Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Que la P era una especie de sinécdoque de peronismo, pero dejó de ser peronista, en el sentido de que no siguió a Perón más y que tomó fuerza por sí misma, tomó contenidos por sí mismo. Y en general, lo que hizo el Movimiento Popular Neuquino, que para mí es la obra más importante, podemos mencionar escuelas, podemos mencionar hospitales, podemos mencionar caminos, pero la obra más importante, según el libro que escribí, es que lo que construyó el MPN es la identidad de los neuquinos, la identificación, el decir, yo soy esto, ¿no? Yo no soy, uno es ferroviario, es estudiante, es almacenero, pero todos éramos neuquinos, pero no solamente en serlo en el sentido de que yo pertenezco a esto, sino en una cosa muy importante, en la autoestima, que es la dimensión más importante de la identidad. Porque yo fui alumno y a mí las maestras me enseñaban que uno tenía que aprender la cultura griega, la cultura francesa, teníamos que saber inglés porque, para poder comunicarnos, que amábamos a los mapuches y a los paisanos, pero ¿para qué? Para que dejen de ser mapuches y paisanos y aprendan a ser como los porteños. Y vivíamos los tres padres, ¿no? de la antropología: el sacerdote, el militar y el maestro. Y esos tres padres nos enseñaban que teníamos que aprender a ser civilizados, dejar de ser lo que somos, no bailar la cueca, porque la cueca es chilena y en todo caso la chacarera, y siempre dejándonos un dejo de diferencia, ¿no? Siempre con un dejo de diferencia. O sea, ustedes tienen
que imitarnos a nosotros los porteños, pero no tanto para ocupar el lugar nuestro, porque siempre vamos a ser los porteños los que vamos a mandar sobre el interior. Y lo que hizo el movimiento popular neuquino, cuando crea otro símbolo, otra metáfora, ¿no? Ponernos los pantalones largos, aquella famosa frase, fue esta dimensión de la identidad, la autoestima. No, momentito, decía, nosotros no necesitamos que nos vengan a decir qué tenemos que hacer, ¿no? Don Felipe decía, ni ayuda ni lástima, solo igualdad. Y bueno, la neuquinidad, o neuquinidad se dice, neuquinidad diría don Gregorio, porque Gregorio decía, nosotros somos neuquenianos, en el norte, ¿no? Eran los neuquenianos. La neuquinidad fue un aporte del movimiento popular neuquino, porque hasta ese momento la política consistía en leer la prensa de la Nación para ver cómo venía la mano, o recibir órdenes por cassette, o recibir a un gobernador designado por el gobierno central. Y a partir del movimiento popular neuquino construimos nuestro propio destino. Bien o mal, se podrá discutir. Te dicen, bueno, el MPN no desarrolló la matriz productiva. Y es cierto, falta. Pero lo que hicimos, lo hicimos. Y nosotros, que éramos el patio trasero de Río Negro, o sea, estábamos destinados a ser la reserva ecológica de Río Negro, resulta que ahora lo estamos superando. En 10 años superamos la cantidad de habitantes, como viene la tendencia al crecimiento poblacional, en 10 años superamos la cantidad de habitantes de Río Negro. Y ni que hablar, Neuquén Capital es el centro, la metrópoli de la Nor Patagonia, lo hemos superado por lejos. Bueno, con este enfoque de los significados, yo trato de analizar cómo fue la evolución de la política. Y mi afirmación es que el MPN de la Fundación era un populismo en el sentido no peyorativo que se le suele dar, sino en el sentido de Gramsci o de Laclau, de la divisoria entre la oligarquía o la proto-oligarquía. Acá nunca hubo una oligarquía, pero sí hubo un grupo que tenía el poder y que intentaba imitar la oligarquía porteña, que mantenía el poder, y la mayoría del pueblo que alejado fuera, marginado, fuera de las decisiones y fuera de los beneficios del progreso. O sea, todos los que mencioné hace un rato, ¿no? Crianceros, bolicheros, trabajadores. Y frente a ello, la burocracia designada de Buenos Aires, los grandes comerciantes y los terratenientes más grandes. El MPN se planta frente a esa proto-oligarquía. No solamente le gana las elecciones, sino que se planta contra el gobierno nacional. O sea, cuando dice federalismo, acá otro significante resignificado, cuando dice federalismo, lo dice en el sentido de que nosotros no vamos a responder ni siquiera al peronismo. De ahí que el peronismo pasa a ser parte de la confrontación política. Me mira Rachid porque es de raíz peronista, pero fue así. Fue así, el peronismo pasó a ser el adversario. Y bueno, yo creo que si hubo un momento extraordinario en la historia del MPN fue cuando el MPN en 1973, la única provincia que le gana al Frejuli, donde no gana el Frejuli, fue Neuquén. Cuando aparece la modernidad tardía, la globalización, Neuquén crece y es víctima de su propio éxito. O sea, viene gente de todos lados, se hace cosmopolita Neuquén y aparecen nuevos actores. Aparecen sindicatos estatales que se convierten en opositores, ¿no? Su lógica, más allá de cómo lo adornen con discursos, su lógica es la lucha por la renta del Estado, por la renta estatal. Y van adquiriendo, junto con otras minorías intensas, cada vez más combatividad, inclusive rozando o alcanzando la violencia, ¿no? Aparece una fragmentación en los partidos políticos. ¿Cuántos partidos radicales hay en Neuquén hoy? Yo cuento 6. Del Nuevo Compromiso Neuquino, ARI, UCR. Bueno, ¿cuántos peronismos hay?
yo cuento 4 oficialmente, ¿no? Socialismos, partidos vecinales. Aparece con la privatización de YPF, aparece otro agente político que no se explicita como tal, pero que influye, que son las petroleras, que operan, que influyen. No estoy diciendo ni bien ni mal, es otro actor. Aparece los mapuches, también fragmentados, porque antes había solamente la Confederación Mapuche, que se agrupaban ahí todas las agrupaciones. Hoy hay varias agrupaciones, más o menos combativas. Yo la divido en 2, con el riesgo de ofender a alguien, pero pienso que no, porque no estoy juzgando, sino describiendo, y es distinto. Hay mapuches que son más criollos, que están más aferrados a las costumbres tradicionales, y mapuches que son más globalizados, que hacen alianzas con ONGs internacionales, se financian, operan como actor muy firme frente a los propietarios terratenientes y frente a las petroleras, como es notorio. Toda esta fragmentación ha cambiado el panorama político, y el MPN, pensándolo o no, planificándolo o no, muy desprolijamente o sin una planificación con Sovich, pero claramente a partir del 2007 con Jorge Zapac y Ana Pechén plantean, el MPN se presenta ante la sociedad no ya como populista, sino diciendo, no, el MPN va a contener a todo el arco político. Si en la fundación el MPN era populista en el sentido que había una divisoria social, que estaba, digamos, el pueblo por un lado y la proto-oligarquía por el otro, ahora no. Ahora la oligarquía la tenemos adentro. Y sí, no nos riamos, uno lo dice medio broma, pero es cierto. Tenemos dirigentes que son propietarios de empresas grandes, tenemos dirigentes que son crianceros, tenemos dirigentes que son mapuches, tenemos dirigentes que son barriales. O sea, el MPN hoy no es populista. El MPN hoy se plantea el consenso, se plantea abarcar a toda la sociedad en su proyecto. Y este es el proyecto que yo creo que es viable. En Neuquén hoy no es viable un planteo populista, por eso le va mal a los que se plantean con oposición, aquellos partidos que dicen estamos en contra de los patrones, estamos en contra de los petroleros, estamos en contra de... Plantear hoy el planteo clásico del populismo es inviable. Curiosamente, en un país donde el enfrentamiento hoy a nivel nacional, el kirchnerismo se plantea a sí mismo como populista en el sentido de Gramsci que estoy describiendo. O sea, se plantea, nosotros somos el pueblo, somos los trabajadores, somos los profesionales, somos la gente de los barrios, somos las ONG sociales, y enfrentamos a los monopolios, enfrentamos a la oligarquía, enfrentamos a las empresas multinacionales que nos vienen a perjudicar, enfrentamos a Griesa y a los buitres de Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, en un país donde la política corre por los carriles del populismo, en Neuquén corre por el lado del planteo del consenso. Por eso, y como para terminar, y ojalá que, bueno, hace frío, ¿no? Está haciendo frío y yo sé que nos sentimos molestos, por eso, ojalá que haya tiempo para hacer alguna pregunta o debate, o a Pedro, o a mí, o entre el que dialoguemos. Pero como para terminar, el libro tiene muchas facetas, ¿no? Hablo también de economía, hablo del petróleo, hablo de los recursos no convencionales. ¿Por qué creo que esto está revitalizando el planteo del MPN? Que el MPN no es populista, pero es popular, y como es popular quiere responder a las demandas de todo el mundo, las demandas válidas, y para eso se necesita Cuyín, y si no hay Cuyín no hay posibilidad de responder. Y bueno, la declinación del petróleo tradicional que nos trajo los problemas presupuestarios al caer las regalías, parece que va
a remediarse con el desarrollo del shale y con la famosa fractura hidráulica. Así que el planteo del MPN como un partido que plantea el consenso y no la confrontación, en mi opinión es la propuesta viable. ¿Y por qué el MPN la puede llevar adelante y otros que te planteen lo mismo fracasan? Simplemente porque tiene esa historia que vemos en las fotos. 50 años en la historia del país, del mundo no es nada, Neuquén es mucho porque la provincia como estado provincial tiene apenas 55 años de historia. Entonces esa historia de 50 años, esa identidad es la diferencia que tenemos con respecto al resto de los partidos. Entonces el desafío que nos plantea Pedro de que tenemos que seguir siendo hegemónicos, usemos la palabra de Gramsci, para poder seguir siendo hegemónicos tenemos que profundizar esta política de incluir en nuestra propuesta a todos los sectores. Con lo cual, si antes planteábamos la confrontación política, hoy tenemos que plantear el acuerdo, el debate y la búsqueda de los puntos intermedios entre las disputas.